Radio Cocinando Conciencias, episodio 29. Muy buenos días, bienvenidas una semana más, otro lunes más a la radio de Cocinando Conciencias. Mi nombre es Sergio Calderón, el nutrienfermero. En este podcast te hablaré de nutrición, de alimentación saludable, de recetas sanas, sabrosas y por supuesto sencillas. Ese es un podcast donde intentaré ayudarte a que cocines de manera mucho más saludable, mucho más responsable, sin necesidad de volvernos locos y pasar 20 horas en la cocina. Porque sí, comer de manera sana y sabrosa es posible. Y aquí te ayudo a conseguirlo. Bienvenida. Y como cada semana, antes de empezar con el tema de hoy, vamos a hacer un repaso a lo que pasó la semana pasada en el blog en cocinandoconciencias.com. En el podcast estuvimos hablando del pan integral, cómo elegirlos, en qué fijarnos cuando lo compramos y mucho, mucho más. Sé que os gustó bastante y sé que fue interesante y os ayudó bastante. Me alegro mucho. Y también comentaros varias cosas que me han gustado mucho y me han llamado mucho la atención. La semana pasada me mandaron un email de iVoox diciéndome que el podcast 25, en el que hablé del nutricionismo, salió destacado en el magazine de febrero de iVoox. Flipante. Gracias de verdad a todos los que lo habéis hecho posible. Gracias a todos los que lo habéis escuchado en iVoox y de verdad, gracias. Y por cierto, otra noticia. El podcast 27, el de los almuerzos saludables, fue escuchado por nada más y nada menos que 1.500 personas. O sea, flipante, no, lo siguiente. Normalmente este podcast lo escucháis unos 100, 200 personas cada semana. Pero ese no sé qué ha pasado, que lo habéis escuchado 1.500 personas. Increíble, de verdad. Muchas gracias por haberlo escuchado y de verdad, es que no sé qué decir más. De verdad, muchas gracias. Y también en el blog preparamos una nueva receta y como hablé en el podcast del pan integral, pues hice un pan integral de centeno, sí, en panificadora. Os enseñé a hacer el pan y creo que también os ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Y como no, en el canal de YouTube hice una nueva y rica receta. Muy saludable como fue el arroz de coliflor. ¿Lo habéis probado ya? Uf, es que está tan rico, es que me lo voy a volver a hacer esta semana, de verdad. Está muy rico, muy rico. Y también publiqué otro nuevo artículo, pero esta vez no en cocinandoconciencias.com. Lo publiqué en el blog de Carlos Ríos, en realfooding.com. Y hemos hecho un artículo bastante interesante, colaborativo, lo hemos hecho entre los dos, de las bebidas azucaradas, de toda la evidencia científica, de todos los estudios que existen a raíz de los perjuicios que causan este tipo de bebidas azucaradas. Aumentan la obesidad, aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, de padecer cáncer, de padecer diabetes mellitus tipo 2, pero no solo con las bebidas azucaradas, sino también con las bebidas edulcoradas. Flipante, muy flipante. Así que, si no, también os voy a dejar en las notas del episodio el enlace al blog de Carlos Ríos, porque es súper interesante. Es un artículo muy completo. Es un artículo que escribí junto a otros compañeros en un seminario del grado de nutrición. Fue muy bueno porque, hay que decirlo, que saqué un 10. Sí. Gracias a mi profesora. Hola, Guadalupe. Lupe. Gracias por ese 10. Y bueno, espero que os haya gustado. Si lo habéis leído, dadme vuestro feedback. ¿Os ha gustado? Muchas gracias. Y como siempre, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras sugerencias, lo que queráis en cocinandoconciencias.com/contactar. También os recuerdo que podéis dejar también vuestras preguntas para el podcast o si queréis sugerir nueva temática en cocinandoconciencias.com/ideas. Además podéis votar las que ya están propuestas, así que ya sabéis, id a esa página, también os las voy a dejar en las notas del episodio. Votad, proponer, preguntarme lo que queráis. Allá es vuestro sitio para responder y para decirme cositas, lo que queráis. Cada semana iré respondiendo vuestras dudas antes de ponerme con el tema de la semana, dependiendo también de la cantidad que haya. Pero hoy va a ser especial, porque hoy voy a contestar explícitamente a vuestras preguntas. Hoy es un programa hecho por y para vosotros. Así que vamos a empezar con la primera. Y la primera nos la pregunta
Alguien que no me dice el nombre. Genial, gracias. Recordad, dejad vuestro nombre cuando hagáis las preguntas. Aunque sea un seudónimo, lo que queráis, así es más sencillo poder deciros cosas. Alguien me pregunta, alternativas para celíacos. Recetas saludables, pero sobre todo de meriendas y postres sin gluten. Bueno, realmente aquí no sería muy complicado. Simplemente es elegir real food, comida real. Tan sencillo como eso. Por supuesto, fruta, frutos secos, lácteos sin azucarar, tipo yogur, yogur griego, yogur natural sin azucarar. Ese tipo de postres pueden servir. Hay que intentar buscar alimentos que no contienen gluten. ¿Y cuáles son esos? Pues todos, a excepción de las harinas y de los cereales. Punto. El resto no tiene gluten. Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, carnes, pescados, huevos, frutos secos, etcétera, no tienen gluten. Por tanto, puedes elegir cualquier cosa. También te voy a dejar varias opciones, por supuesto. No solo te voy a decir esto. En mi blog tienes todas las recetas que os voy a comentar. Por ejemplo, una merienda súper rápida y súper rica es plátano con chocolate y anacardos. Es muy sencillo. Simplemente tienes que cortar el plátano por la mitad, añadirle chocolate derretido y unos cuantos anacardos. Cambiar los anacardos por las avellanas, por almendras, por nueces, por lo que quieras. Está buenísimo y es muy fácil y no es más complicado. Es muy sencillo. También puedes, lo que decía antes, yogures mezclados con frutas y frutos secos. Para mí es una merienda súper sencilla. Lo uso también como desayuno muchas veces y no tiene nada de complicado. Simplemente coges un yogur, uno o dos yogures, lo mezclas con fruta, pues fresas, frambuesas, frutos rojos, mango, yo qué sé, manzana, plátano, pera, kiwi, la fruta que quieras y los frutos secos que más te gusten. Por ejemplo, el otro día en Instagram, en mis redes, publiqué un yogur, un simple yogur con nueces, avellanas, fresas y mango. Las fresas y mango las compro congeladas en Mercadona, que venden, que es una opción genial, porque en el momento que se te han acabado la fruta fresca, llega un momento de la semana que dices, oh my god, no tengo fruta, ¿qué hago? Tengo fruta congelada en el congelador. Genial, una gran opción. Oye, te haces un yogur con eso y es perfecto. También puedes elegir frutos secos, tal cual. También puede ser un buen postre, un par de nueces, perfecto. No hay por qué no. Quesos en todas sus variedades. Queso curado de oveja, queso de manchego, el que más te guste, no sé, queso fresco. El queso puedes elegir el que quieras. Siempre recuerda, quesos de buena calidad, es decir, que solo venga leche, fermentos lácticos, cuajo, sal y muy, muy poco más. Nada más. También, por ejemplo, un desayuno, un postre que me encanta son unos crepes de huevo, que siempre es como hacer una tortilla así muy, muy finita, con mantequilla de cacahuete y chocolate. También puedes añadirle la mantequilla de cacahuete al yogur. Está muy rico, al yogur griego. Buah, una bomba de grasa, pero que está muy bueno. Por supuesto, también compota de manzana con jengibre y canela. Tienes también en mi canal de YouTube, tienes la receta que la hice con crockpot, con olla de cocción lenta, que para mí también es otra opción increíble. Mira si tienes variedades. En mi blog encontrarás muchas recetas. La mayoría, a no ser que las haga con avena, o con algún pan, normalmente el resto son aptas para celíacos. Prácticamente la totalidad de mis comidas son aptas para celíacos porque apenas uso pan, apenas uso harina más que la avena y muy de vez en cuando, tampoco es que la cocine todos los días. Así que, oye, es una opción, perfecto. Y por supuesto, en mi Instagram, en mis redes sociales, publico todos los días lo que como, ya te digo, ahí puedes coger ideas para múltiples cosas. Y muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace Alejandro. Gracias, Alejandro, por dejar tu nombre. Y Alejandro nos pregunta sobre la espelta. ¿Qué beneficios tiene la espelta frente al trigo moderno? Muy, muy buena pregunta. A ver, aquí vamos a ir vamos a explayarnos un poquito. Porque realmente la espelta es un cereal, como todos lo sabéis. Bien sabéis, es un cereal. Y si no lo sabéis, pues os lo digo. La espelta es un cereal. Venga, hasta aquí. Ya está. No, no está. Se considera como una especie, una subespecie de trigo, del trigo moderno.
Es bastante antiguo, es un cereal bastante antiguo. Se estima que se cultiva desde hace más de 7.000 años. Incluso alguna vez en algún libro también se comenta que incluso se cultiva antes del trigo en algunas zonas de Mesopotamia. Es un poquito más difícil de cultivar y también su cáscara es característica porque es más difícil de eliminar. Por eso no se comercializa tanto como el trigo moderno. Hay menos cultivo, por supuesto, pero también el cultivo que hay es mayoritariamente ecológico. Que ojo, que tampoco esto es que sea bueno, simplemente es diferente. No considero el cultivo ecológico como la panacea del universo, y menos en cereales o frutas y verduras. Creo que es más interesante el cultivo ecológico o la producción ecológica en producción animal, sobre todo por la producción ética, más que sobre las características que le va a dar al producto. Por tanto, que sea ecológico tampoco es significativo de saludable. Entonces, sí que se parece que depende también mucho de la base de datos en que te fijes. He estado revisando y la verdad que hay mucha variedad de composición nutricional. Depende si la miras en la USDA, si la miras en la Advetka, que es una base de datos española, si la miras en otras bases de datos, en otros libros, varía mucho también. Este tipo de composición nutricional, prácticamente muchos alimentos varían, depende de donde lo mires, varía mucho. Por lo tanto, tampoco nos debemos fijar en eso, porque hay múltiples factores que están en, que influyen, perdón, como salía la palabra, que influyen en la composición nutricional de los alimentos. Influyen el cultivo, influye el clima, influye, por ejemplo, si es un animal, influye en la alimentación, influye la temperatura, influye el suelo. Hay mil factores, mil no, pero hay múltiples factores que afectan a la composición nutricional. Por tanto, tampoco debemos fiarnos de eso. Sí que se parece que la espelta tiene más proteínas, tiene más vitaminas, tiene algo más de fibra que el trigo, pero antes de fijarnos si es mejor o peor que el trigo, deberíamos fijarnos igualmente si la harina de espelta es integral o no. Porque si vamos a comprar un pan de espelta, pero la harina es harina refinada, nos da igual. Que sea harina refinada de trigo, harina refinada de espelta. Me da igual que la harina refinada de espelta sea de cultivo ecológico. Es harina refinada. Y es a la harina refinada a la que se ha asociado eh, a mayor riesgo de padecer diabetes, obesidad, enfermedades crónicas en general. Y es a la harina integral o a los cereales integrales a los que se ha visto beneficios. Por lo tanto, debemos fijarnos siempre en si es harina integral o es harina refinada. Por supuesto, si es harina integral de espelta, seguramente sea un pan de mayor calidad, porque no lo vamos a encontrar en todas las panaderías. Por lo tanto, es bastante posible que sea un pan de harina integral, como decía antes, seguramente esté hecho con masa madre, que eso tampoco es significativo de mejor, más saludable, y seguramente esté hecho con una producción un poco más, una fermentación más larga, etcétera. Eso nos va a dar un pan, por supuesto, de mayor calidad. Por supuesto, va a ser un pan mucho mejor que el pan de harina refinada que vamos a encontrar en un supermercado cualquiera. Por tanto, va a ser mejor. Pero, llegado a este punto, ¿lo recomiendo? No lo recomiendo. Depende. ¿Depende? ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Pues sí, depende. Depende de la calidad, depende de la harina, depende de muchas cosas. Y además creo que no recomendaría mucho consumir mucho pan o mucha harina. Creo que es importante cambiar la alimentación y que nuestra base de la alimentación sean las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, etcétera, más que los cereales. Se nos ha metido en la cabeza, incluso la pirámide de la Senc habla de la, de la base como los cereales y eso no debería ser así. Escribir un artículo para el blog de dietéticas y patrocinadores hablando de la pirámide nutricional de Australia, en la que esa pirámide coloca a las frutas y verduras en la base. Esa debería ser nuestra base. Y esos cereales, incluso integrales, incluso esa avena, incluso ese arroz integral o quinoa, debería ser un acompañamiento. Algo que esté en el plato. No sé si habéis visto
el plato de Harvard. El plato de Harvard nos enseña un plato en el que la mitad del plato son frutas y verduras. Un poquito más, incluso un poquito más de la mitad. Un cuarto es proteína de calidad, tanto animal como vegetal, y otro cuarto son hidratos de carbono, en el que incluimos cereales integrales, incluimos tubérculos, incluimos ese tipo de comida. Por lo tanto, tanto los panes, aunque sean integrales, como los cereales, aunque sean integrales, debería ser un acompañamiento de nuestras comidas, no debería ser la base. Por lo tanto, creo que sería interesante que la población en general disminuyera el consumo de pan, porque comemos mucho pan, eso es así. Por ejemplo, una tostada de pan para desayunar, una tostada de pan el fin de semana o cosas así. Es más o menos lo que hago yo, incluso menos. Quizás yo como pan una vez al mes, dos veces al mes, como mucho. Las veces que me veis igual en las redes sociales que estoy comiendo mucho pan, es porque me he hecho pan y lo tengo ahí para comer, o sea, más que nada. Pero me paso muchos meses sin hacerme pan y no como, porque no me apetece. Por lo tanto, creo que es más interesante empezar a reducir la cantidad de pan y aumentar la cantidad de frutas y verduras. Pero por supuesto, si vas a elegir un pan, por supuesto elige un pan de calidad, de harina integral, y si puedes ir a una panadería de buena calidad, muchísimo, muchísimo mejor. Y vamos a otra pregunta. Esta me la preguntan en Instagram y es bastante interesante. Una compañera enfermera me pregunta qué puede o qué pueden comer mis compañeras enfermeras, porque yo soy enfermero pero ya no trabajo de turno de noche. ¿Qué pueden comer en el turno de noche? Porque, como os he dicho antes, soy enfermero, he trabajado muchos años en turno de noche, turno rodado, y llega un momento de la noche en la que te comes lo que pilles. O sea, estás cansado, estás cansada, tienes hambre, no puedes descansar porque no te dejan, tienes mucha faena, tienes mucho trabajo que hacer y no tienes tiempo. ¿Y qué vas a coger? Normalmente en los controles de enfermería ya os digo que no hay nada saludable. No hay fruta, no hay frutos secos, hay muchas galletas, hay mucha bollería, hay magdalenas, hay bombones, porque la gente regala bombones. La gente no regala fruta o aguacates. A mí, cuando trabajaba en una planta, me traes un kilo de aguacates y madre mía, eso es increíble, que sería muy bonito. Oye, pacientes que regaláis a las enfermeras cosas porque estáis agradecidos, dejar de regalar bombones y regalar aguacates o anacardos. Eso sí que es un buen regalo, sí señor, aguacates, por favor. Y por cierto, si queréis regalarme aguacates, os dejo mi dirección, No, es broma, es una broma. Vamos a volver a la pregunta de mi compañera enfermera, que me pregunta eso, que qué comer, pues lo mismo que le he comentado a la otra chica. Me imagino que es chica porque casi todas las que me seguís y escucháis el podcast sois chicas, por eso siempre os hablo en femenino. Pero la que me preguntó sobre el gluten, eh, pues, ¿qué, pues, ¿qué comer en el turno de noche? Pues lo mismo que, que meriendas o que cenas o que lo que quieras. Puedes elegir yogures, puedes elegir también algo con mantequilla de cacahuete, te puedes llevar unas tortitas de avena, en este caso sí, porque en tu caso, intuyo que no eres celíaca. Puedes echarle a las tortitas, perdón, mantequilla de cacahuete, buenísimo. Realmente puedes elegir lo que quieras, llevarte un puñado de frutos secos, llevarte mucha fruta, yogures, pues todo lo que os voy a dejar en las notas del episodio, las recetas de cosas dulces, porque es verdad que en ese momento de la noche te apetece algo dulce. Por lo tanto, este tipo de alimentos te va a quitar esa necesidad de dulce que tienes, ese antojo de dulce, y te va a hacer igual la noche más llevadera. También me pregunta algo súper curioso, porque, claro, si la gente no trabaja turno de noche, no sabe que cuando llegamos a casa nos vamos a acostar. Hemos llegado como si hubiéramos llegado de trabajar por la tarde y vamos, en vez de cenar, desayunamos y nos acostamos. Y me pregunta si es beneficioso desayunar o si hay que comer algo más ligero, si podemos desayunar, por ejemplo, avena. Realmente yo aconsejaría no desayunar cuando llegues a casa,
Te aconsejaría quizás desayunar, si puedes, claro, porque muchas veces, pues, lógicamente no se puede por el trabajo, pero desayunar o hacer una última comida 2 o 3 horas antes de acostarte. Realmente es como igual que cuando te vayas a acostar por la noche. Y sobre lo que comas o no comas, también depende un poco de tus gustos, de tu tolerancia, etcétera. Más o menos yo te aconsejaría como las cenas que te haces antes de irte a dormir, lo mismo. Y si quieres algo dulce también, los mismos consejos que antes. Si te apetece algo de avena, por supuesto, también, no hay ningún problema. Si te sienta bien, prueba. O sea, también necesitas ver tu tolerancia a la avena, a dormir, porque eso ya es diferente. Pero realmente no hay ningún problema, por ejemplo, en cenar, en este caso, desayunar antes de acostarte avena o hidratos de carbono, porque no hay problema en cenar hidratos de carbono. Hay un mito que se me dice que no debes cenar hidratos de carbono porque engorda. Realmente engorda si has comido más calorías a lo largo del día. Si tus calorías estás en calorías de mantenimiento, no engordas, aun comiendo más hidrato de carbono o menos. Por tanto, haz una última comida o desayuno 2 o 3 horas antes de acostarte. Y lo que te aconsejaría, más que lo que comes, es tus hábitos antes de acostarte. Hay un podcast súper interesante de Fitness Revolucionario, que te lo voy a dejar en las notas del episodio, porque habla de esto, del turno de noche. Y creo que habla muy bien de los hábitos que tienes que hacer antes de acostarte, que son más importantes de lo que vayas a comer o no vayas a comer. Por ejemplo, es súper importante la luz. Es importante que cuando vayas a casa, si ya es de día, te pongas unas buenas gafas de sol para reducir la cantidad de luz solar que te dan los ojos, porque ahí es en ese momento es cuando quizás si te dan mucha luz te va a costar más dormir. Por supuesto, cuando llegues a casa no enciendas la televisión, no enciendas el móvil, no enciendas la pantalla del ordenador. Llega a casa y si puedes te acuestas. Y por supuesto dormir en una habitación con oscuridad total, que simule la noche. Es más importante esos hábitos que hagas antes de acostarte que realmente lo que vayas a comer. Así que ese es mi consejo. Te aconsejo que escuches el podcast de Fin de Revolucionario, que es súper interesante y lo explica mucho más detalladamente y creo que te ayudará. Y a todas mis compañeras enfermeras que estéis en turno de noche, un saludo. Gracias por escucharme. Es que sé que sois unas cuantas y de mi hospital también y mis compañeras de otros hospitales. Así que nada más. Me voy a ir despidiendo ya, porque llevo aquí ya bastante ratito hablando con todos vosotros y creo que ha sido un programa interesante. Espero que os haya gustado, que os haya contestado las preguntas. Realmente a veces sé que me haces preguntas y la gente tenemos muchas dudas sobre nutrición, sobre alimentación, pero a veces creo que todo es mucho más sencillo de lo que igual nos montamos en la cabeza, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que sí? ¿Pensáis que no? No lo sé. Espero haberos de verdad ayudado. Espero que este podcast, espero que todos los artículos, todas las recetas que hago os ayude a comer de manera más saludable. Que penséis que comer de manera saludable es fácil. No tenemos que pasarnos 20 horas, como decía al principio, en la cocina. Podemos hacer cosas súper sencillas y todo es mucho más fácil. Hay una máxima que es: no comas alimentos ultraprocesados. Come comida real. Así que me voy despidiendo. Así que me voy despidiendo como siempre. Hasta aquí el episodio de la radio de Cocinando Conciencias. De verdad, espero de verdad mucho que os haya gustado mucho, que os haya parecido interesante. Ya sabéis que me podéis dejar vuestras preguntas, vuestros mensajes, vuestras dudas, vuestras sugerencias en cocinandoconciencias.com/contactar. También en cocinandoconciencias.com/ideas vais a encontrar esa página donde dejar vuestra temática, donde votar por las nuevas temáticas y también hacerme preguntas. Sabéis que podéis escuchar el podcast, leer las notas del episodio en cocinandoconciencias.com/radio. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Gracias por todos vuestros comentarios, por todos vuestros mensajes, por todos vuestros amigos. Gracias por compartir el podcast, por darle 5 estrellas en iTunes y por comentar y darle a me gusta en iVoox. De verdad,
muchas gracias. Os espero la semana que viene, en el próximo episodio del podcast de la radio de Cocinando Conciencias. Y como siempre, nos vemos en el mercado. ¡Adiós!